Dicen que se puede conocer todo sobre el carácter de una persona por la forma en que trata a alguien que no puede hacer nada por ella. Yo he descubierto que eso es verdad de una manera absolutamente devastadora. Y las personas que confunden el silencio con debilidad, que confunden la paciencia con ignorancia, que miran al otro lado de una habitación, ven a un anciano callado con ropa sencilla y deciden que no hay nada allí que merezca respeto, esas personas siempre terminan siendo las más interesantes de observar. Mi nombre es William Hayes, y he sido ese anciano callado toda mi vida, de forma completamente intencional. Tengo 69 años. Conduzco un Buick Sabre del 2003 que mi hija Serena lleva casi 3 años suplicándome que jubile. Es plateado. O mejor dicho, alguna vez fue plateado. Ahora es más bien una situación cercana al plateado. Ese color que aparece cuando un coche ha vivido una vida completa bajo el sol y la lluvia, y ya no le importa demasiado lo que nadie piense de él. Uso ropa limpia, nada llamativo, nada que anuncie mi presencia cuando entro en una habitación. Vivo en la misma casa que compré hace 31 años, en Elmwood Drive. Una calle tranquila donde los robles son más viejos que la mayoría de los matrimonios del vecindario, y donde la gente todavía se saluda desde los porches. Los domingos, por la mañana, mi vecino, Bill Patterson, un cartero jubilado, buen hombre y pésimo golfista, una vez se inclinó sobre la cerca un sábado por la tarde, y me dijo que yo era el rico menos elegante que había conocido en su vida. Le dije que yo no era rico. Él se rió. Yo me reí. Hablamos durante 20 minutos sobre su huerto de tomates, y luego volví a entrar en mi casa. Esto es lo que Bill Patterson no sabe, lo que mis amigos de la iglesia de los domingos por la mañana no saben, lo que tampoco sabía aquel joven del concesionario que una vez intentó venderme un coche más nuevo, mientras yo sonreía con educación y le decía, el Le Sabre está perfectamente bien, hijo. Soy dueño de Cornerstone Group. Bienes raíces, capital privado, una subsidiaria de medios, participaciones en 4 estados y 3 países, todo estructurado a través de una red de compañías tan cuidadosamente construida que mi nombre no aparece en ningún lugar obvio. No hay perfil en Forbes. No hay gala benéfica con mi fotografía en una pancarta. No hay artículo en una revista de negocios con un titular sobre mi camino hacia la cima. Lo construí de esa manera a propósito, ladrillo a ladrillo, decisión tras decisión. Durante 4 décadas de levantarme antes del amanecer, acostarme después de medianoche, y no confundir jamás la visibilidad con el valor. Cornerstone Group vale $3.100 millones. Yo conduzco un coche con un espejo abollado y un aire acondicionado que hace lo que se le antoja, y no cambiaría ni una sola cosa. Ahora déjenme hablarles de mi hija. Serena Hayes Cross tiene 34 años, y sin exagerar, es lo mejor que he construido en toda mi vida. Más inteligente que yo, más cálida que su madre. Que en paz descanse. Tiene una risa que empieza en voz baja, y luego conquista toda una habitación antes de que ella misma se dé cuenta de lo que está pasando. Cuando tenía 7 años, negoció conmigo 30 minutos extra de televisión, usando un argumento de 3 puntos, para el que yo, sinceramente, no tenía ninguna respuesta. Recuerdo haberme quedado sentado allí pensando, esta niña va a ser peligrosa algún día. Tenía razón. Lo que no anticipé fue con quién iba a casarse. Hace 3 años, Serena trajo a casa a Aaron Cross. Y quiero ser justo con Aaron. Quiero ser medido, equilibrado, darle al hombre lo que le corresponde. Así que diré esto de la manera más generosa posible. Aaron Cross es el equivalente humano de un apretón de manos firme, que dura apenas un poco más de lo necesario. Tiene 38 años, mide exactamente 6 pies, y es atractivo de esa manera en que suelen serlo los hombres que pasan una cantidad considerable de tiempo frente al espejo. Usa trajes que le quedan perfectos, relojes que cuestan más que los coches de algunas personas, y tiene la costumbre de conducir cada conversación, absolutamente cada una, de vuelta hacia algo que ha logrado, algo que posee, o algún lugar impresionante al que ha viajado recientemente. Durante los primeros 15 minutos de conocerme, mencionó su MBA, su handicap de golf, y el hecho de que había asistido hacía poco a una conferencia en Ginebra. Ginebra, dijo la palabra Ginebra, de esa forma en que la gente la pronuncia cuando quiere asegurarse de que uno entienda que ha estado en Ginebra. Yo asentí y dije, ¡qué maravilloso, hijo! 6 meses después de conocer a Serena, Aaron Cross fue nombrado director ejecutivo de CrossPoint Logistics. Y aquí es donde la historia se vuelve interesante, así que necesito que presten atención, porque esto es importante. CrossPoint Logistics es una de las subsidiarias de Cornerstone Group, una empresa sólida, 412 empleados. Contratos con algunas de las redes de distribución más grandes del país. Buena estructura. Valor real. Aaron Cross obtuvo ese puesto
a través de lo que parecía ser un proceso de búsqueda competitivo completamente normal. Firma de reclutamiento, varias rondas de entrevistas, verificación de referencias, evaluación del consejo. Desde afuera, todo el proceso se veía impecable. Lo que nadie sabía, lo que Aaron Cross específicamente no sabía, y todavía no sabe hasta este día, era que yo controlé en silencio cada paso de ese proceso, desde el principio hasta el final. Observé sus entrevistas a través de un acuerdo privado con la firma de reclutamiento. Revisé sus referencias personalmente. Leí cada evaluación que presentó el consejo. Aprobé su paquete de compensación. Autoricé su nombramiento. Y después volví a casa, me cambié, y me puse mi ropa de jardinería, y planté 3 rosales junto a la cerca trasera. Aaron Cross se convirtió en director ejecutivo de mi empresa. Esa noche me envió un mensaje de texto que decía: «Grandes noticias. Acabo de conseguir un puesto enorme como CEO. Serena está muy orgullosa. El trabajo duro da frutos», le respondí. «Felicidades, hijo. Muy merecido». Luego dejé el teléfono a un lado y miré las noticias de la tarde. Quiero ser honesto sobre algo. Al principio, de verdad quise darle una oportunidad a Aaron Cross. De verdad. No soy un hombre que se forme una opinión sobre las personas con rapidez. He contratado y guiado a suficientes seres humanos en mi vida como para saber que las primeras impresiones son solo eso. Primeras impresiones. La gente crece. La gente sorprende. A mí me han sorprendido antes. Aaron Cross no me sorprendió. Lo que hizo, en cambio, fue mostrarme lenta y consistentemente quién era exactamente. Empezó con cosas pequeñas, como siempre empiezan estas cosas. Después llegó aquella noche, en la cena de su empresa, según él creía, donde me presentó a sus colegas. Uno de ellos, un joven vicepresidente de esos que usan demasiado producto en el cabello, me preguntó a qué me dedicaba. Antes de que yo pudiera abrir la boca, Aaron dijo, y cito: «Está jubilado. Es el padre de Serena. Disfrute la noche, señor Hayes». Y así, sin más, me apartó de la conversación, como si fuera un invitado que se había metido por accidente en la habitación equivocada. Yo sonreí, me hice a un lado, y lo guardé en mi memoria, pero el momento específico que lo cambió todo ocurrió un martes por la tarde, hace unos 4 meses. Yo había pasado por las oficinas de Cross Point para resolver algo discretamente con uno de los representantes de mi compañía holding. Estaba en el edificio, tan poco llamativo como siempre. Un anciano con ropa limpia y modesta, al que nadie miraba 2 veces. Al pasar por el pasillo cerca del piso ejecutivo, escuché la voz de Aaron viniendo de la esquina. Estaba hablando con alguien. Por el tono parecía otro ejecutivo. Me detuve. «El padre de Serena», decía Aaron, y podía oír la sonrisa en su voz. «Ah, es inofensivo. Pobre viejo. Creo que llegó a su punto máximo demasiado pronto. Ya sabes el tipo. Seguramente fue alguien en su época. Ahora solo anda entretenido con su jardín y conduce ese viejo Buick». Bajó la voz, pero no lo suficiente. Serena se siente responsable de él, lo cual, ya sabes, a veces es bastante carga. Pero, ¿qué se puede hacer? La familia es la familia. Entonces me enderecé la chaqueta y caminé en silencio de regreso por donde había venido. Llegó a su punto máximo, demasiado pronto. Conduce ese viejo Buick. Dejé esas palabras sentadas conmigo durante 4 meses. Soy un hombre paciente. Vengo de una larga línea de hombres pacientes. Mi padre solía decir: «William, el río no pelea contra la roca, solo sigue moviéndose, y al final, la roca desaparece». Yo seguí moviéndome. La invitación a cenar llegó un jueves por la noche. Serena me llamó emocionada, cálida, como siempre. Los padres de Aaron, Gerald y Margaret Cross iban a organizar una cena familiar en su finca de Westfield. Gerald era un banquero de inversión retirado. Margaret era el tipo de mujer cuya personalidad entera parecía construida alrededor de los metros cuadrados de su casa. Querían reunirse. Todos juntos. Una gran familia feliz. «Papá, te van a encantar», dijo Serena. «Son personas muy cálidas». «Estoy seguro de que sí, cariño», respondí. Yo ya sabía cosas sobre Gerald y Margaret Cross que habrían hecho muy difícil que Serena terminara esa frase. Pero no dije nada. Le dije que estaría allí. Le dije que tenía ganas de ir. Después llamó a Aaron. Me llamó directamente, lo cual ya era lo bastante inusual como para resultar interesante. Estaba amable, casual. De esa forma en que la gente se pone amable y casual cuando está a punto de decir algo que sabe que es ligeramente ofensivo, pero ha decidido decirlo de todas maneras. «Oye, solo quería avisarte algo sobre el sábado», dijo. «Gerald y Margaret son bastante, ya sabes, tradicionales, de la vieja escuela. Así que quizá valga la pena, no sé, arreglarte un poco. Nada exagerado.
solo algo un poco más elegante de lo normal. Hubo una pausa. Aaron, dije con amabilidad, agradezco que pienses en mí. Claro, claro, respondió, aliviado. Solo quiero que todos estén cómodos. Ya sabes cómo es. Lo sé, dije. Nos vemos el sábado. Colgué el teléfono. Miré mi reflejo en el espejo del pasillo durante un largo momento. Luego fui a mi armario. Pasé de largo los trajes del fondo, los grises carbón, los azul marino, los que usé cuando Cornerstone cerró su adquisición más grande 11 años atrás. Pasé de largo todo eso, y saqué mi ropa más sencilla, limpia, planchada, modesta. La dejé preparada para el sábado. Después, salí al camino de entrada, le di 2 palmadas al techo del viejo Buick Les Sabre, como se le da una palmada en el hombro a alguien en quien uno confía antes de algo importante. Vamos a una cena, vieja amiga, pensé. El código de vestimenta es humildad. Eso lo tenemos cubierto, porque esto era lo que Aaron Cross no entendía. Esto era lo que Gerald y Margaret Cross no entendían. Esto era lo que nadie en ese comedor iba a entender hasta que ya fuera demasiado tarde. Yo no iba a vestirme de manera sencilla porque no tuviera nada mejor. Iba a vestirme de manera sencilla porque quería ver exactamente quiénes eran cuando creyeran que no había nada en juego. Y tenía una sensación muy silenciosa, muy segura, de esas que se forman durante 40 años, de que estaban a punto de mostrármelo todo. El sábado estaba llegando. Y yo también. El sábado llegó como llegan siempre los días importantes. En silencio, sin fanfarrias, como si no tuviera idea de en qué estaba a punto de convertirse. Me desperté a las 5:30 de la mañana, como me he despertado todos los días durante los últimos 40 años. Preparé mi café, negro, sin azúcar, igual que lo tomaba mi padre y el padre de mi padre antes que él. Me senté en la mesa de la cocina, junto a la ventana que da al jardín, y miré cómo la mañana entraba lenta y gris sobre el roble del patio trasero. Estaba tranquilo. Siempre estoy tranquilo. Quizás sea el arma más subestimada que un hombre puede poseer. Me vestí despacio y con intención. Pantalones limpios, una camisa sencilla de botones, azul claro, planchada la noche anterior. Mis zapatos de uso diario, lustrados pero nada notables. Ningún reloj digno de mención. Me miré un momento en el espejo del pasillo y pensé. Sí, exactamente así. Salí al camino de entrada. El Les Sabre estaba allí bajo la luz de la mañana, plateado y sin prisa, con el espejo del pasajero agrietado, atrapando una fina astilla del sol temprano. Me subí. El motor giró con su quejido matutino familiar. Ese gruñido bajo y tembloroso que he llegado a encontrar extrañamente reconfortante. Y luego, se estabilizó en su ralentí constante. Vamos a ver quiénes son estas personas, pensé. Y conduje hacia Westfield. La finca de los Cross estaba al final de un largo camino privado bordeado de setos recortados, mantenidos con esa clase de perfección agresiva que transmite un mensaje muy específico a cualquiera que llega. Somos personas que controlan las cosas, incluso los setos. Pasé el Les Sabre por la entrada y seguí el camino hasta el frente de la casa. Había un joven apostado cerca de la entrada. No exactamente un valet, no exactamente un mayordomo, sino algo entre las dos cosas, cuyo trabajo entero parecía consistir en hacer que los invitados se sintieran bienvenidos o evaluados, dependiendo de lo que condujeran. Miró el Les Sabre. Luego me miró a mí. Luego volvió a mirar el Les Sabre con una expresión que he visto muchas veces en mi vida. La expresión de un joven haciendo un cálculo rápido y desfavorable. Buenas noches, señor, dijo, recuperando la profesionalidad. Puedo llevar su coche. Gracias, hijo, dije, entregándole las llaves. Tira un poco hacia la izquierda. No dejes que eso te alarme. Asintió con la expresión concentrada de un hombre que estaba esforzándose mucho por no tener más sentimientos sobre el vehículo que acababan de entregarle. Me acomodé la camisa y caminé hacia la puerta principal. Gerald Cross abrió antes de que pudiera tocar. Era un hombre alto, de 72 años, cabello plateado, hombros anchos, ese tipo de presencia física que probablemente había dominado habitaciones sin esfuerzo durante la mayor parte de su vida. Estaba vestido de esa manera particular en que se visten los hombres ricos cuando están en casa. Informal caro, ropa que cuesta más que la ropa formal, pero diseñada para parecer relajada. Su sonrisa al verme fue cálida, practicada. Una sonrisa ensamblada más que sentida. William, dijo, extendiendo la mano. Qué gusto que hayas venido. Pasa, pasa. Su apretón de manos duró exactamente lo que tenía que durar, ni un segundo más. Lo noté. La casa era todo lo que el camino de entrada había prometido. Techos altos, arte en las paredes, elegido para impresionar más que para ser amado, una escalera que se curvaba hacia arriba con la confianza silenciosa de una escalera que sabe que la están admirando. Cada superficie comunicaba lo mismo. Siempre hemos tenido esto. Nacimos dentro de esto. Así es simplemente nuestra vida. Margaret Cross,
Apareció desde lo que supuse era la sala de estar. Era elegante de esa forma, en que ciertas mujeres de cierta generación y cierto tramo fiscal son elegantes. Construida, precisa, sin un solo detalle dejado al azar. Sus joyas eran discretas de esa manera específica en que las joyas muy caras son discretas, lo cual significa que no eran discretas en absoluto. William, dijo con calidez, tomando mis dos manos entre las suyas, como hacen las personas cuando quieren que el contacto físico sustituya la sinceridad real. Hemos oído tanto sobre ti. Eres tan dulce como Serena, nos dijo. Dulce. Ahí estaba. La primera palabra que salió de su boca. Dulce. No impresionante. No logrado. No interesante. Dulce. La palabra que la gente usa para los Golden Retrievers y para los parientes mayores que ya no siguen muy bien la conversación. Gracias, Margaret, dije con calidez. Tienen una casa preciosa. Ella resplandeció. Las personas que han construido su identidad alrededor de sus posesiones nunca se cansan de oír elogios sobre esas posesiones. Serena apareció al otro lado de la habitación y vino hacia mí de inmediato, rodeándome con los brazos como lo ha hecho desde que tenía 4 años. Mantuve ese abrazo apenas un momento más de lo normal. «Te ves muy bien, papá», susurró. «Tú también, cariño», le dije. Aaron apareció detrás de ella. Miró mi ropa con una expresión que controló muy rápido, apenas un destello, medio segundo. Pero lo capté como siempre capto las cosas. Una breve mirada dolorida que decía. Después vino de inmediato la sonrisa de recuperación. «William, me alegra que hayas llegado», dijo, dándome una palmada en el hombro de esa manera en que los hombres actúan calidez para un público. «Vamos, entra. Gerald acaba de abrir algo especial». Algo especial. Con el tiempo entendería que ese era el tema de la noche. Todo, el vino, la comida, la casa, la familia, era algo especial. Todo excepto yo. Pasamos al comedor. La mesa estaba puesta con esa clase de formalidad deliberada que toma horas preparar y que está diseñada específicamente para que ciertos invitados sientan la distancia entre ellos y sus anfitriones. Copas de cristal, cubiertos pesados de plata, velas que probablemente nunca se habían encendido antes de esa noche y que seguramente nunca volverían a encenderse después. Me senté. Desdoblé la servilleta. Miré alrededor de la mesa a aquellas personas que me habían invitado a su casa y me volví invisible. No porque alguien me hiciera invisible, porque yo lo elegí. He pasado 69 años aprendiendo que lo más peligroso que un hombre puede hacer en una habitación llena de personas que lo subestiman es corregir esa subestimación demasiado pronto. Así que me senté. Sonreí. Hice preguntas educadas. Elogié un vino que todavía ni siquiera había probado. Y observé. Gerald dirigía la conversación, como los hombres como Gerald siempre dirigen las conversaciones. Desde el frente, en voz alta, con la confianza absoluta de alguien a quien nadie le ha dicho jamás que está hablando demasiado. Habló de los mercados, de un viaje reciente a Escocia, de los instintos extraordinarios de Aaron en Cross Point. «El muchacho ha transformado por completo esa compañía», dijo Gerald, haciendo girar su copa. «El consejo lo respeta enormemente. Siempre supe que lo tenía dentro». Dijo aquello mientras me miraba de reojo, de una manera informativa, como mira la gente cuando quiere establecer un contraste, sin tener que decirlo directamente. Asentí con aprecio. «Eso es maravilloso», dije. «Debe estar muy orgulloso». Margaret aprovechó entonces para girarse hacia Serena con una sonrisa de forma muy específica. «Y Serena», dijo, «debes sentirte tan segura teniendo un marido que provee tan bien. Es una bendición. No todas las chicas tienen tanta suerte». La mesa quedó ligeramente en silencio durante una fracción de segundo. Serena sonrió con gracia, pero yo vi sus ojos. Los vi. Tomé mi vaso de agua, di un sorbo lento, y no dije absolutamente nada, porque el sobre todavía no había llegado. Y yo sabía, con la certeza tranquila de un hombre que ha sido paciente durante 40 años, que cuando llegara, todo en esa mesa iba a cambiar. Solo tenía que esperar un poco más. Hay un momento en todo juego largo en que la paciencia deja de ser una virtud y se convierte en un veredicto. Había estado sentado en esa mesa durante 2 horas. 2 horas asintiendo, 2 horas sonriendo, 2 horas haciendo preguntas cuyas respuestas ya conocía. 2 horas elogiando un vino que no me importaba demasiado, y riendo las historias de Gerald Cross, que no eran tan graciosas como Gerald Cross creía que eran. Había interpretado mi papel a la perfección, el dulce anciano, el padre jubilado de Serena, el hombre del coche gracioso que había alcanzado su mejor momento demasiado pronto y que ahora pasaba los domingos por la mañana entretenido con su jardín. Llevé ese papel toda la noche como una chaqueta cómoda. Y ni una sola persona en esa mesa sospechó por un segundo que debajo había algo completamente distinto. Entonces, Gerald metió la mano debajo de su silla y yo lo sentí.
Ese cambio interno, silencioso, que he aprendido a reconocer en 40 años. El cambio que ocurre cuando una situación deja de ser prólogo y se convierte en historia. Cuando aquello que uno ha estado esperando finalmente llega. Colocó un documento encuadernado en cuero sobre la mesa, lo alisó una vez con la palma y lo deslizó hacia mí. William, dijo Gerald, bajando la voz hacia el registro medido de un hombre que ha ensayado este momento. Hay algo que nos gustaría discutir como familia. Miré el documento. Todavía no lo toqué. Las manos de Margaret estaban cruzadas sobre la mesa. Aaron se había enderezado en la silla, con la postura de un hombre que intenta parecer casual sobre algo que no tiene nada de casual. Serena me miró rápido, insegura, y luego volvió a mirar a su suegro. Yo miré sus manos sobre su regazo. No estaban quietas. Aaron tiene una visión, continuó Gerald, una visión real. Un emprendimiento independiente, su propia empresa construida desde cero. El tipo de oportunidad que solo aparece una vez en la vida de un hombre. Creemos en él por completo. ¿Cómo deben hacerlo? Dije con calidez. Lo que necesitamos es capital inicial, dijo Gerald. Y lo que estamos proponiendo, asintió hacia el documento. Es un acuerdo relativamente sencillo. La herencia de Serena, usada como garantía para asegurar el financiamiento inicial. Totalmente legal, redactado correctamente, transparente en todos los sentidos. Hizo una pausa y se inclinó ligeramente hacia adelante. Solo necesitamos tu bendición, William, como padre de Serena. Miré a Gerald. Luego a Margaret, cuya sonrisa tenía la cualidad fija de algo aplicado sobre el rostro en lugar de sentido. Luego a Aaron, tranquilo, seguro, ya gastando mentalmente un dinero que había decidido que era suyo. Y pensé, ustedes no tienen absolutamente ninguna idea de a quién acaban de entregarle ese sobre. Tomé el documento, lo abrí, y leí cada página lenta y deliberadamente, mientras las velas parpadeaban, y el reloj en la pared marcaba cada segundo, y nadie en esa mesa se atrevía a decir una palabra. Leí cada párrafo cuidadosamente redactado. Cada número, cada condición, cada intento elegante de envolver una intención fea con lenguaje legal. Luego lo cerré, lo dejé suavemente sobre la mesa, tomé mi vaso de agua, di un sorbo lento, sin prisa, y miré a Gerald Cross con la sonrisa más cálida que poseo. Aprecio el pensamiento que pusieron en esto, dije con amabilidad. Lo revisaré cuidadosamente. Gerald exhaló como un hombre que había estado conteniendo el aliento durante una hora. Los hombros de Aaron bajaron media pulgada. Margaret tomó su copa con la energía aliviada de una mujer que cree que la parte difícil ya terminó. Pensaron que habían ganado. Terminé mi agua. Mantuve una conversación agradable durante otros 20 minutos. Le agradecí a Margaret por una noche maravillosa y estreché la mano de Gerald. Esta vez fue un apretón completo, firme, con mis ojos sosteniendo los suyos un segundo más de lo necesario. Él no sabía lo que significaba ese segundo. Salí al camino de entrada. El joven valet trajo el lesabre con la expresión de un hombre que había pasado la noche juzgando mi coche en silencio y que ya había hecho las paces con él. Le di una propina generosa, más de lo que esperaba, y observé cómo cambiaba su expresión. Me subí. El motor gimió. El aire acondicionado lo pensó un momento y decidió no colaborar. Salí de aquel camino privado y conduje a casa por calles oscuras y tranquilas, y estaba tan calmado que probablemente habría asustado a cualquiera que supiera lo que estaba a punto de hacer. No dije nada durante 14 días, ni una palabra, ni una reacción, ni una sola onda visible sobre la superficie de mi vida. Cuidé mi jardín el domingo por la mañana, tomé café con Bill Patterson el miércoles por la tarde, fui a la iglesia, llevé el lesabre al supermercado y de regreso. El cuarto día, Aaron me envió un mensaje. Hola, William. Solo quería saber cómo va todo. Espero que hayas podido revisar la propuesta. Emocionante, ¿verdad? Esperé 3 horas y luego escribí. Todavía la estoy revisando, hijo. Estas cosas toman tiempo. Me envió un emoji de pulgar arriba. Dejé el teléfono y hice una llamada. No a Aaron. No a Gerald. A 3 personas muy específicas. Los miembros principales del Consejo de Administración de Crosspoint Logistics. Hombres que me conocían desde hacía años. Hombres que entendían que cuando yo llamaba directamente, no era una ocasión social. Hagan la auditoría, dije en voz baja. Ciclo estándar. Alcance completo. Comiencen de inmediato. Luego colgué y volví a mi jardín. Porque esto era lo que yo sabía. Y Aaron Cross, no. Lo que Gerald y Margaret Cross, sentados en su finca de Westfield y celebrando con vino caro, no sabían. Yo había escrito personalmente el contrato laboral de Aaron. Cada cláusula. Cada línea. Incluida una, enterrada profundamente en el documento, sobre no competencia y deber fiduciario, que Aaron había firmado 3 años atrás sin leer con suficiente cuidado.
Una cláusula que yo había escrito 15 años antes de que Aaron Cross entrara en mi vida. Una cláusula diseñada precisamente para hombres que creen ser más inteligentes que la habitación en la que están parados. Yo había sido paciente durante 15 años. Podía esperar 14 días más. Lo que la auditoría encontró tomó 11 días en documentarse por completo, y cuando el informe final llegó a mi escritorio, me senté con él durante mucho tiempo. No porque estuviera sorprendido. No lo estaba. Me senté con él porque quería estar seguro, absolutamente seguro, antes de hacer lo que venía después. Aaron Cross había estado construyendo su emprendimiento independiente durante 8 meses, en horario de la compañía. En dispositivos de la compañía, usando contactos internos de CrossPoint y relaciones con clientes para construir un negocio que competiría directamente con Cornerstone Holdings. Cuidadosamente, en silencio, creyendo con total confianza que nadie por encima de él estaba mirando. Había olvidado algo que yo considero fundamental. No puedes construir algo en secreto dentro de una casa que pertenece al hombre de quien intentas ocultarlo. Cada reunión, cada documento, cada contacto hecho en horario de la empresa. Todo era una violación directa de la cláusula que él había firmado. Todo estaba documentado. Todo estaba en una carpeta sobre mi escritorio un jueves por la mañana, cuando saqué del fondo del armario el traje gris carbón, planchado la noche anterior, y conduje el Les Abre hasta CrossPoint Logistics. Aparqué en el espacio reservado de la entrada, el que tenía una pequeña placa que decía Cornerstone Group, reservado. El mismo lugar frente al cual Aaron Cross había pasado 3 veces por semana durante 3 años, sin preguntarse ni una sola vez a quién pertenecía ese nombre. Entré en la sala de juntas y me senté a la cabecera de la mesa. Miembros del consejo a mi izquierda, el equipo legal a mi derecha, los hallazgos de la auditoría en una carpeta frente a mí, y, en aproximadamente 4 minutos, Aaron Cross, entrando por esa puerta convencido de que llegaba a una reunión rutinaria. Me acomodé la chaqueta. Esperé. La puerta se abrió. Entró llevando su confianza habitual como si fuera un abrigo. Fácil, natural, perfectamente ajustada a sus hombros. Escaneó la sala, vio a los miembros del consejo, a los abogados, los documentos sobre la mesa. Y entonces, sus ojos me encontraron a mí, sentado en su mesa, en su sala de conferencias, con un traje que nunca me había visto usar. Vi cómo ocurrió en tiempo real. La comprensión avanzando por su rostro en cámara lenta, piso por piso. La búsqueda de reclutamiento, el contrato, la auditoría, la sonrisa orgullosa de Gerald, el sobre deslizándose sobre la mesa. Cada momento de los últimos 3 años, llegando a la vez a esa sala de juntas un jueves por la mañana, el silencio duró 10 segundos completos. Dejé que cada uno de ellos aterrizara. Entonces dije en voz baja: «Siéntate». Aaron se sentó. «Voy a decir esto una sola vez». Dije, no porque esté enojado. Quiero que entiendas eso. No estoy enojado. El enojo es para hombres que no vieron venir esto. Yo lo vi venir desde el momento en que deslizaste aquel folleto de coche sobre la mesa de mi cocina hace 3 años. Abrí la carpeta. CrossPoint Logistics pertenece a Cornerstone Group. Cornerstone Group me pertenece a mí. Ha sido así durante 19 años. La compañía que diriges, el salario que ganas, la reputación alrededor de la cual has pasado 3 años construyendo toda tu identidad, existen porque yo los construí. Te nombré porque creí en lo que vi. Te di todos los recursos que necesitabas para convertirte en algo real. Y durante 8 meses, usaste esos recursos para construir algo diseñado para competir contra la misma base que te hizo posible. Cerré la carpeta. La cláusula de tu contrato cubre cada cosa que la auditoría encontró. Nuestro equipo legal está preparado para llevar esto hasta sus últimas consecuencias si es necesario. Cada rastro de la confianza con la que había entrado desapareció. De pronto, por primera vez desde que lo conocía, se veía muy joven, muy pequeño, muy lejos de Ginebra. Sin embargo, dije, no estoy interesado en destruirte. Estoy interesado en la claridad. Así que esto es lo que va a pasar ahora. Renuncias hoy, en silencio, profesionalmente. Tu reputación queda intacta. Y esto permanece entre estas paredes. O procedemos legalmente. Y todo lo que hay en esta carpeta se convierte en parte de un registro muy público. Miró a los miembros del consejo. Neutrales. Miró a los abogados. Neutrales. Volvió a mirarme, y vi algo en sus ojos que no esperaba. Y seré honesto. Me conmovió ligeramente. No era ira, no era desafío, no era la actuación de un hombre intentando salvar una situación. Era vergüenza. Vergüenza real. La clase profunda y silenciosa, que solo aparece cuando un hombre finalmente se ve a sí mismo con claridad completa y no le gusta lo que encuentra. Renunciaré, dijo en voz baja, como si las palabras le costaran algo.
Bien, respondí. Me puse de pie. Abotoné mi chaqueta y tomé la carpeta. Una cosa más, dije desde la puerta. La propuesta que tu padre presentó en la cena, la herencia de Serena como garantía, la dejé existir exactamente un segundo. Mis abogados transfirieron su herencia esta mañana, directamente a su nombre, de forma irrevocable, a una cuenta personal que requiere únicamente su firma. La propuesta de Gerald ahora es un documento sobre dinero que ya no existe donde él creía que existía. Diles a tus padres que les agradezco la cena. El cordero estaba excelente. Conduje a casa en el Le Sabre. El motor se aclaró la garganta al primer intento. El aire acondicionado se encendió brevemente y luego reconsideró su decisión. El espejo del pasajero, agrietado, atrapó lo último de la luz de la tarde cuando giré hacia Elmwood Drive y entré en mi camino de entrada. Me quedé sentado en el coche un momento. Solo sentado. 31 años siendo el hombre al que nadie miraba dos veces y sabiendo exactamente quién era durante todo ese tiempo. Le di una palmada al tablero. Buena chica, pensé. Luego entré en la casa y llamé a mi hija. Llegó 20 minutos más tarde y me encontró en la vieja mesa de madera de la cocina. Había 2 tazas de té ya servidas. Se sentó frente a mí y miró mi rostro durante un momento largo y cuidadoso, como ha mirado mi rostro desde que tenía 4 años, leyéndolo como un mapa que ha conocido toda su vida. Se lo conté desde el principio. La compañía, la estructura, el nombramiento en Cross Point, la cláusula del contrato que había escrito 15 años atrás, la auditoría, la sala de juntas, la transferencia de la herencia. Cada pieza quedó colocada en su lugar. En silencio. Cuando terminé, Serena permaneció callada durante mucho tiempo. Luego, levantó la mirada hacia mí e hizo la pregunta. La única pregunta, la que yo había llevado, respondida dentro de mí durante 30 años. Papá, ¿por qué nunca me contaste nada de esto? Miré mi taza. Miré hacia el jardín oscuro, volví a mirar a mi hija, a los ojos de su madre en su rostro, a la risa que podía llenar habitaciones, a la niña de 7 años que me ganó una discusión sobre media hora extra de televisión. Porque quería que eligieras tu vida, dije. No que tu vida fuera elegida por lo que yo poseo. Nunca quise que me miraras y vieras una compañía. Quería que vieras a tu padre. Ella lloró. Yo le sostuve la mano sobre la mesa y la dejé llorar. Y pensé en Gerald Cross, sentado muy quieto en aquella finca de Westfield, en Margaret, dejando su copa de vino sobre la mesa. En Aarón buscando las palabras para explicarles a sus padres por qué el anciano callado con ropa sencilla había resultado ser la única persona en ese comedor a la que nunca, ni por un solo segundo, debieron haber subestimado. Pensé en todo eso, y después lo solté, porque lo único que importaba en el mundo estaba sentada justo frente a mí, con las manos alrededor de una taza caliente, los ojos rojos y una sonrisa atravesándole el llanto. Mi hija. Lo mejor que he construido en toda mi vida. Algunos hombres no parecen poderosos. Simplemente lo son. Y quienes lo subestiman, siempre terminan descubriéndolo.